Acabamos de recibir un informe que dice que la inflación está bajando, pero no lo bastante rápido. Y la mayoría de la gente no entiende por qué es para tanto. Parte de esto es bastante obvio. La gente se está quedando sin dinero porque las tasas de ahorro siguen bajando. La segunda parte es que una mayor inflación significa que los tipos de interés se mantendrán más altos durante más tiempo. Y eso tiene muchas implicaciones para nuestro gobierno y las empresas y el gasto. Y ahora, en tercer lugar, esta alta inflación está ralentizando la economía y también está haciendo más difícil para los estadounidenses salir y encontrar un nuevo trabajo. Así que lo que quiero hacer hoy es repasar, en primer lugar, lo que está ocurriendo con la inflación. Pero lo que es más importante, quiero repasar ahora cómo se puede crear riqueza a pesar de lo que está pasando con la inflación, porque esto también crea oportunidades. Actualmente la inflación ronda el 3.3%. Sin embargo, el Banco de la Reserva Federal desea reducirla hasta alrededor del 2%, aunque pueda no parecer muy lejano considerando que la inflación hace poco superaba el 9%, el Banco de la Reserva Federal afirma que esto será lo más difícil, ya que la inflación se está volviendo persistente. Lo interesante de la inflación, sin embargo, es que si se pregunta a la gente, ¿es la inflación buena o mala? La mayoría de la gente te dirá que la inflación es mala, pero la verdadera respuesta aquí es, bueno, depende de a quién le preguntes, porque la inflación perjudica a la gente que no la entiende, pero beneficia a los inversores. Es decir, si echamos un vistazo a la clase media, en los últimos 5 años, la clase media ha sido exprimida por la inflación. Sin embargo, durante los mismos 5 años, los inversores se han enriquecido mucho gracias a esa misma inflación. Aquí es donde tu lucha por la educación se vuelve tan importante, porque eso puede ayudarte a decidir qué hacer con el dinero. De ese modo, podrá beneficiarse realmente cuando se produzca la inflación. Pero el problema es que mucha gente no tiene educación financiera. Mucha gente busca asesoría financiera, lo cual es positivo. Sin embargo, muchos desconocen la cantidad exacta que están pagando al asesor, especialmente en honorarios. Por ejemplo, ¿sabes cuánto representa la pequeña comisión del 0.85% a lo largo de tu carrera como inversor? No te costará $10,000, ni tampoco $100,000, $500,000 o incluso $750,000. Te costará más de $1 millón, ya que esa comisión también se acumula mientras intentas construir tu riqueza. Por eso, si tienes un asesor financiero o un plan 401k, después de ver este video, ve y verifica tu proporción de gastos y la cantidad que pagas en honorarios. Así que ahora que hemos establecido que la inflación es un problema, la pregunta es, ¿qué se está haciendo hoy para reducir la inflación? Y hemos hablado ahora del Banco de la Reserva Federal, que ha hecho 2 cosas para bajar la inflación. Trabajan para subir los tipos de interés, pero también han hecho algo llamado endurecimiento cuantitativo, pero acaban de cambiar su postura sobre el endurecimiento cuantitativo. Permítame empezar explicando lo que esto significa. Cuando el gobierno quiere gastar $5 billones que no tiene, puede pedirnos prestado este dinero a usted y a mí, pero la gente normal no tiene billones de dólares para prestar al gobierno de Estados Unidos. Así que el gobierno de Estados Unidos podría llamar a otro país como Japón o China y decir, oye, ¿puedes prestarnos algo de dinero? Y en el escenario where ellos no tienen $5 trillones, el gobierno de los Estados Unidos acudiría al Banco de la Reserva Federal y les pediría un préstamo. Esto plantea una problemática porque el Banco de la Reserva Federal no tiene una gran cantidad de dinero en efectivo, sino que tiene la capacidad de imprimir dinero. Y aquí es donde el Banco de la Reserva Federal puede presionar algunos botones y crear este $1 billón de la nada. Luego pueden prestar este dinero al gobierno de los Estados Unidos y luego el gobierno de los Estados Unidos tiene que devolver este dinero, más intereses. Por ahora, sabemos los impactos de la inflación. Hace que el valor del dólar baje, provocando que el precio de las cosas suba. Lo entendemos, pero vayamos ahora un par de pasos hacia atrás y entendamos qué significa esto para el Banco de la Reserva Federal, que tuvo que imprimir estos $billones y prestárselos al gobierno de Estados Unidos. Porque ahora, en el balance del Banco de la Reserva Federal, están reteniendo $billones de bonos del tesoro, lo que significa préstamos al gobierno de los Estados Unidos. Y aquí es donde ahora una de las cosas que el Banco de la Reserva Federal ha estado haciendo en el pasado para reducir la inflación fue la venta de algunos de sus balances, es decir, la venta de algunos de estos bonos del tesoro, porque, de nuevo, compraron estos bonos del tesoro con dinero creado de la nada. Así que ahora, para ayudar a reducir el problema de la inflación, para ayudar a reducir la cantidad de dólares para el sistema económico interno, el Banco de la Reserva Federal ha estado vendiendo su balance. El Banco de la Reserva Federal cambió su postura el 1 de junio de 2024 al reducir drásticamente la rapidez con que disminuía su balance general. Esto implica una considerable reducción en la venta de bonos del tesoro. Podría ser porque creen que han ganado la lucha contra la inflación. Pero la segunda parte también podría ser que están preocupados por quién va a comprar
todos estos bonos del Tesoro, porque si el Banco de la Reserva Federal está vendiendo estos préstamos, alguien tiene que comprarlos en el Banco de la Reserva Federal, está sentado en billones de dólares de estos préstamos, y podría no haber suficientes compradores por ahí para mantener la compra de ellos sin realmente algún tipo de algún mal evento en nuestra economía, en particular en el mercado de bonos. Así que lo que sabemos ahora es que el Banco de la Reserva Federal ha estado haciendo dos cosas para enfriar la inflación. La primera es que han subido los tipos de interés de forma significativa, pero luego los han mantenido igual durante el último año. La segunda es que han trabajado para aumentar el endurecimiento cuantitativo, es decir, la venta del balance. A partir del 1 de junio de 2024, también enfriaron el proceso, lo que resultó en tasas de interés más altas y un balance general más bajo. Sin embargo, no están vendiendo tan agresivamente como antes. Entonces, ¿qué significa eso? Anótame dos fechas importantes para el futuro. Las próximas fechas en que el Banco de la Reserva Federal anunciará sus decisiones son el 31 de julio y el 18 de septiembre de 2024. Estos anuncios son relevantes para conocer las medidas que tomará el banco en relación a la inflación y las tasas de interés. A principios de 2024 se esperaban recortes en las tasas de interés por parte del banco. Sin embargo, hasta ahora no se han concretado. El Banco de la Reserva Federal considera bajar los tipos de interés en 2024 debido a la incertidumbre sobre la inflación, pero también recomienda analizar integralmente lo que está sucediendo en Estados Unidos. La inflación baja a su objetivo del 2% es una incógnita. Quiero decir, si echas un vistazo a lo que ha estado ocurriendo con la clase media, la inflación ha estado perjudicando a la persona media. Ahora, como dije hace unos minutos, la inflación perjudica a la gente. Ellos no lo entienden, mientras que beneficia a la gente, lo hacen. Y la mayoría de la gente no entiende la inflación, y así ahora cuando todavía vemos esta alta inflación hoy, es más baja que donde estábamos. Pero la inflación sigue siendo alta. Una baja inflación solo indica que los precios crecen menos rápido que antes, pero esto no significa que estén disminuyendo. Una caída en los precios sería una inflación negativa. Entonces, si la inflación pasa del 9% al 3%, esto significa que los precios aún crecen, pero a un ritmo más lento que antes. Y esto perjudica al ciudadano medio. Así que por un lado, el Banco de la Reserva Federal dice que queremos que la inflación baje, pero al mismo tiempo la inflación no baja lo suficientemente rápido. Y la persona que paga el precio es, por supuesto, la gente que no lo entiende, porque eso significa, bueno, sus comestibles siguen siendo más caros, tu alquiler y tu vivienda siguen encareciéndose. Los coches y todo se vuelven más caros, pero los salarios no suben a la par de la inflación. La economía tiene altibajos y podemos aprovechar tanto los momentos de crecimiento como los de recesión. Sabemos que esto ha ocurrido una y otra vez. En 2020 experimentamos una recesión forzada debido a la paralización económica, pero hemos visto una recesión en 2008 con una caída del mercado y otra en 2001 con una caída económica. Seguiremos enfrentando más recesiones en el futuro, pero esto también crea oportunidades. Sin embargo, solo aquellos con educación financiera y preparación podrán aprovecharlas. Por tanto, es crucial construir una base de educación y preparación financiera. Eso significa que todo el mundo no gaste todo su dinero. Tienes que tener algo de dinero en efectivo. Y todo el mundo es un amortiguador para protegerse contra una emergencia. En el número 2, ser capaz de capitalizar las oportunidades. Yo digo esto todo el tiempo ahora, pero se puede ver la mayor y mejor oportunidad de inversión en el mundo. Pero si no tienes el dinero para comprarla, no te sirve de nada. Por eso tienes que empezar a construir esa educación financiera a través de tu preparación. Pero eso también es aprendizaje. ¿En qué tipo de cosas quieres invertir? ¿Cómo construyes tu educación financiera? Empieza por YouTube. Aprende sobre inversión. ¿Cómo se analizan las acciones? ¿Cómo se analiza una propiedad en alquiler? ¿Cómo compras tu primera inversión? Después, lee. Gastar $20 en un libro sobre cómo hacerlo. Escuchar podcasts o tomar una clase si es lo adecuado. Invierte en tu educación desde el principio, porque muchos solo se preparan cuando algo va mal, pero para entonces es muy tarde. Sabemos que las cosas irán mal. Esto ha sucedido cada década en la economía de Estados Unidos durante el último siglo. Va a seguir sucediendo y esto es lo que quieres estar haciendo, es prepararte cuando los tiempos están bien. De esa manera puedes aprovechar las oportunidades cuando los tiempos no están bien. Y suena duro y mezquino, pero la realidad es que así es como funciona el dinero. O lo entiendes o no lo entiendes. Y por desgracia, la mayoría de la gente no lo entiende. Por eso la inflación sigue matando a la mayoría de la gente. Porque la inflación sigue haciendo que el valor de tus dólares baje, haciendo que los precios suban, que las cosas suban. La inflación perjudica el consumo. La inflación significa que tienes que gastar más dólares para comprar tus comestibles. La inflación significa que tienes que gastar más dólares para vivir y sobrevivir. Pero para los inversores, la inflación significa que el valor de sus inversiones ha subido.
Significa que sus dividendos han subido. Significa que sus activos han subido. Así que ha beneficiado a los inversores. Ahora, por supuesto, hay aspectos negativos de la inflación cuando se trata de inversiones también, porque la gente no puede seguir gastando dinero. Eso también va a perjudicar a los valores empresariales. Pero los inversores habían acumulado mucha riqueza, mientras que la persona promedio se ha vuelto más pobre. Y aquí es donde puedes quejarte, patalear y gritar, donde puedes aprender el juego, que podemos construir riqueza en este sistema económico también. Y es duro al principio. Los primeros años son los más difíciles, pero si sigues con ello, entonces tendrás toda una vida de libertad financiera porque pusiste el trabajo para gastar menos, para ganar más, para invertir tu dinero, para construir tu educación financiera. Y, por desgracia, no vamos a aprender estas cosas en la escuela, pero si podemos pasar el tiempo y la energía aprendiendo cómo funciona esto, entonces realmente podrías construir tu riqueza también. Pero tienen que entender cómo funciona el sistema, tienen que entender cómo ganar. En este sistema financiero, la vivienda típica se vende ahora por menos del precio de venta, por primera vez desde antes de la pandemia. Y la razón por la que es importante que entiendas esto ahora es debido a la inflación. El Banco de la Reserva Federal dice que debido a que la inflación se está enfriando, están en el objetivo de empezar a